Esto es DW Noticias desde Berlín. Javier Milei se tropieza en su primera gran prueba electoral en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires. La dura derrota del domingo vuelve a poner al peronismo en el rol protagónico de la política argentina. Los desalentadores resultados para La Libertad Avanza plantean dudas sobre el futuro político del país, que se definirá en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Estos son nuestros titulares. La coalición peronista Fuerza Patria se impuso por 14 puntos a La Libertad Avanza. El presidente reconoció el resultado, pero anunció que no dará marcha atrás en sus políticas mientras espera lograr mayor presencia en el Congreso. Además, cae el gobierno del primer ministro François Bayrou en Francia. Al presidente Emmanuel Macron no le quedará más remedio que aceptar la renuncia de todo su gabinete este martes tras la pérdida de una moción de confianza y meses de estancamiento por disputas en torno al presupuesto nacional. Y la policía de Israel reporta al menos 6 muertos y más de una decena de heridos tras un tiroteo en Jerusalén. 2 sujetos abrieron fuego contra la multitud en un concurrido cruce de la ciudad. Las autoridades israelíes hablan de un atentado terrorista. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Fue una derrota electoral prevista, pero mucho mayor de lo pronosticado. La debacle en las urnas para el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, frente al peronismo en las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, genera dudas sobre el modelo ultraliberal del presidente de Argentina. Jóvenes y jubilados desilusionados fueron los principales grupos que retiraron su apoyo al partido de Milei en la provincia más poblada del país, colindante con la capital y donde votan 4 de cada 10 argentinos. El periodista Alejandro Rebosio recopiló reacciones el día después en el municipio de San Miguel. San Miguel ha cambiado de opinión tras 2 años del experimento ultraliberal de Javier Milei en Argentina. En 2023 fue uno de los pocos suburbios bonaerenses donde Milei venció en las elecciones presidenciales. El pasado domingo, su partido, La Libertad Avanza, sufrió una dura derrota, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, que celebró elecciones legislativas locales y provinciales. Voté por el peronismo porque creo que las políticas de ahora no van con el pueblo. Yo noto que hay más pobreza, los precios siguen caros. Voté a La Libertad Avanza para continuar con el cambio que en el país. Voté al liberalismo. La verdad que es una decisión complicada porque yo trabajo para el Estado y precisamente quiero achicar el Estado. Voté a Fuerza Patria. Es necesario mantener todo esto, la salud pública, el pago a los jubilados, todas estas cosas son muy necesarias para poder vivir hoy en día. Entre los pensionistas afectados por la motosierra fiscal de Milei, cosechó votos el peronismo, liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Voté al peronismo porque me dio, como soy jubilada, entonces me parece una injusticia lo que hacen con los jubilados. Otros jóvenes prefirieron no ir a votar. Fue como una manera de protestar ante la polaridad que existe en la sociedad, de la cual no estoy de acuerdo. Ningún partido político me llama la atención. Hay algunos de los que está desinformada y de los que está informada es como no siento que ninguno me convenza para lo que yo quisiera. La derrota de Milei, un presidente que había ilusionado a los mercados, ha producido una debacle del peso, las acciones y los bonos de Argentina. Hay que redefinir el esquema cambiario, hay que redefinir el esquema monetario y sostener lo fiscal, para dar un poco más de sustentabilidad para adelante. Vemos de acá hasta octubre misma volatilidad, mucha volatilidad, las mismas condiciones de una economía estancada. El 26 de octubre hay elecciones para renovar el Congreso argentino. El analista político Carlos Fara advierte que la derrota en las urnas despierta dudas en el modelo ultraliberal de Milei. Va a generar un gran interrogante sobre si va a tener suficiente músculo para poder hacer las reformas estructurales. No significa que el gobierno, digamos, entre en una crisis política e institucional, sino sencillamente que sea un gobierno que no tiene la suficiente fuerza, que cumplió con algunos objetivos, pero moderados. Analistas opinan que la provincia de Buenos Aires, que incluye desde suburbios industriales hasta campos fértiles, castigó a Milei, entre otras cosas, por su estilo confrontativo, porque ha bajado la inflación a fuerza de enfriar el consumo y por los recientes escándalos de presunta corrupción.
Andrés Malamud es politólogo e investigador principal en la Universidad de Lisboa. Nos acompaña a esta hora para ayudarnos a comprender mejor el alcance de estos resultados. Señor Malamud, muy buenas noches. Gracias por estar en DW y bienvenido. Javier Milei no ganó la provincia de Buenos Aires cuando fue elegido presidente en 2023. De hecho, sufrió en aquel entonces una derrota contundente. ¿Se puede interpretar entonces este resultado como un voto castigo contra las políticas del actual gobierno? Buenas noches. Sí y no. Es en parte un voto castigo porque la provincia de Buenos Aires es la más castigada por un modelo que beneficia a la minería y los hidrocarbonos y perjudica la industria y la obra pública, que es aquello que caracteriza a la provincia de Buenos Aires. Pero como usted decía, Milei también perdió la elección presidencial en la provincia. Argentina es un país federal con 24 distritos autónomos, 24 provincias. Y Milei perdió el balotaje, la segunda vuelta, solamente en 3. Una de ellas fue la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que vemos acá es una combinación de una provincia que nunca fue amigable para el presidente, con esa misma provincia en la cual hay un liderazgo peronista renovado que gobierna en una provincia castigada. De esta combinación surge una derrota que no necesitaba ser tan impactante. Solo lo es porque el presidente decidió nacionalizar una elección provincial. Ya hubo unas 10 elecciones provinciales este año en Argentina y ninguna tuvo este impacto. La decisión fue de Milei. Sí, veíamos a Cristina Fernández de Kirchner celebrando estos resultados, pero usted ha hablado en otros medios de comunicación del resurgimiento tras estos comicios, no del kirchnerismo, sino del peronismo en Argentina. Expliquemos quizá para nuestra audiencia internacional por qué. ¿Cómo no? El peronismo es un movimiento fundado por Juan Domingo Perón, un coronel del ejército, en 1945. A lo largo de la historia tuvo varias etapas, varias reencarnaciones. El kirchnerismo era la última reencarnación, liderado por Néstor Kirchner, ya fallecido, y su viuda, Cristina Fernández de Kirchner. Últimamente se habla solo de kirchnerismo, tanto que la campaña de Javier Milei era libertad o kirchnerismo o libertad. Pero Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue puesto ahí como candidato por Cristina Kirchner, pero se rebela contra ella, se independiza de Cristina Kirchner. Y entonces las tapas de los diarios del mundo y de Argentina hoy ya no dicen que ganó el kirchnerismo, sino el peronismo. Es la naturaleza original del movimiento y que consigue de esta manera ultrapasar una etapa que fue muy productiva políticamente durante 15 años, pero que se había vuelto una mochila de plomo, un peso. Ser kirchnerista en Argentina hoy no es un activo, es un pasivo electoral. Y Kicillof consiguió sacárselo de encima. Miremos ahora hacia adelante. Usted hablaba de que Javier Milei nacionalizó una elección provincial. Vamos, por supuesto, a ver esos comicios en octubre. ¿Qué tanto se complica la gobernabilidad de Argentina de cara a esas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre? Esa es la clave. Milei es un presidente en hiperminoría. ¿Por qué hiper? Porque no solo no tiene la mitad de las 2 cámaras, Argentina es bicameral, para pasar las leyes, sino que ni siquiera tiene 1/3 en ninguna de las 2 cámaras. Entonces sus vetos y sus decretos tienen dificultades para ser sostenidos. Durante el primer año de gobierno, el año pasado, él construyó coaliciones que le permitieron pasar algunas leyes y sostener sus vetos y sus decretos. Pero después hostilizó a sus aliados y terminó quedándose en la misma minoría que antes. Por eso él necesita ahora una victoria en las elecciones que vienen. No es imposible que lo obtenga, pero para eso tiene que calmar a los mercados. Los mercados, los inversionistas miran a Argentina en este momento y no tienen seguridad, no solo de que Milei continúe con las reformas, sino de que continúe en la presidencia. Porque sin 1/3 en las cámaras está a tiro de juicio político, de impeachment, de destitución parlamentaria, que es legal, constitucional en un sistema presidencialista como el argentino. Por lo tanto, él tiene que navegar esta semana y demostrar a los mercados que va a mantener el rumbo, pero al mismo tiempo que va a conseguir aliados. Y para eso va a tener que cambiar su actitud, que hasta ahora fue de enfrentar a aquellos que le brindaban su apoyo. Va a tener que ser más constructivo, más proactivo y menos ofensivo, menos hostil con aquellos que quieren que a Argentina le vaya bien. Todo está por verse, es sin duda alguna muchísimo lo que está en juego. Era el análisis de Andrés Malamud. Muchísimas gracias, señor Malamud, y ojalá hasta una próxima ocasión. Y ya lo veíamos en pocos procesos electorales, juega un rol tan importante la economía como en Argentina. Por eso está Juliana González para abordar este ángulo con nosotros. Juliana. Gracias, Javier. Y es que, sin lugar a dudas, la derrota electoral del partido del presidente Javier Milei ha provocado una sacudida en la economía argentina.
Por ejemplo, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se desplomó en la jornada de hoy un 13,25%. Las mayores caídas se registraron en los papeles del sector bancario y energético, mientras que el peso argentino se devaluó en un 5%. Los títulos públicos argentinos, es decir, los bonos, retrocedieron hasta el 12% en sus cotizaciones en dólares y el del riesgo país de Argentina superó los 1.000 puntos. El índice que evalúa la capacidad de pago de deudas soberanas ha aumentado en el último mes en casi 300 puntos, poniendo en duda la efectividad de la política económica de Javier Milei y el apoyo del que ha gozado hasta la fecha por parte del sector privado y los mercados. Los resultados electorales ponen en entredicho que las ambiciosas reformas económicas estructurales de Milei sean aprobadas por el legislativo. Y analizamos con el periodista Alejandro Rebocio la arista económica de este resultado electoral. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. El gobierno de Milei ha vendido la idea de una Argentina pujante. En un país donde la economía pesa tanto en lo electoral, ¿por qué entonces lo castigaron con tanta vehemencia los votantes de la provincia de Buenos Aires? El castigo obedece a que la economía argentina está teniendo un rebote respecto de las caídas que había tenido en 2023 y el pozo en el que cayó en 2024, pero fue un rebote, además construido a partir de sectores que no crean empleo, pero sí generan dólares, como la minería o los hidrocarburos. En cambio, la industria y la construcción están todavía muy alicaídas. Han desaparecido unas 15.000 empresas, pymes, durante el gobierno de Milei, de casi 2 años de gobierno. El comercio tiene altibajos también. Y sobre todo a partir de esta mitad de año empezó a mesetarse esa recuperación económica porque la política antiinflacionaria de Milei llevó a subir mucho las tasas de interés hasta cuadruplicar la perspectiva de inflación para los próximos 12 meses. Con tal de cumplir esa promesa de Milei de bajar la inflación, se ha enfriado el crédito, la actividad económica, el consumo, también se han pisado los horarios y el empleo, con lo cual, por lo tanto, los resultados de la baja de la inflación no se terminaron sintiendo en el bolsillo de la gente. Javier Milei llegó, Alejandro, al poder asegurando que estabilizaría la moneda y la economía argentina, pero eso está lejos de lograrlo. ¿Qué medidas podría tomar ahora con ese crédito del FMI que ya está prácticamente licuado tras el alza del dólar? Por ahora, el presidente Milei ha descartado cualquier tipo de cambio en su equipo económico. A su vez, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha dicho anoche en la victoria, en la derrota electoral, que nada en la economía va a cambiar. Va a continuar la política de motosierra fiscal, va a continuar el ajuste monetario con altas tasas de interés y va a continuar la política cambiaria. ¿La política cambiaria en qué consiste? En tratar de evitar una devaluación del peso. Por ahora lo está haciendo con vendiendo dólares que tienen acumulado el tesoro. Tampoco son infinitos esos dólares. Si llega a subir mucho el dólar hasta el techo de la banda cambiaria, porque hay una banda cambiaria con mínimos y máximos, si llega a tocar el máximo de esa banda cambiaria, ahí sí el gobierno podrá usar los dólares que le prestó para intentar defender el peso, pero solamente en ese momento. Así que habrá que ver qué continúa ocurriendo, mientras todo hay presión interna dentro de la Libertad Avanza del partido de Milei para hacer algún paquete de medidas con vistas a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Alejandro Rebocio, por estos análisis de la situación económica en Argentina tras los comicios de la provincia de Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y nosotros cambiamos ahora de tema. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos fallara este miércoles en contra de la política arancelaria del presidente Donald Trump, la sentencia costaría miles de millones de dólares al país, así lo advirtió el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent. En una entrevista dominical con la cadena NBC, Bessent afirmó que si la Corte Suprema confirma el fallo que establece que los aranceles del presidente Trump, basados en una ley de poderes de emergencia, constituyen una extralimitación de sus facultades, Estados Unidos tendría que reembolsar aproximadamente la mitad de los hasta $1 billón en aranceles que se habrían recaudado hasta el momento. Bessent afirmó que esto sería terrible para el Tesoro.
Y la política arancelaria de Trump, sobre la que ha basado su relación comercial con el mundo, se enfrenta a las Cortes. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York para tomarle el pulso a este tema con mi colega Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto. Hasta ahora, Ana, Bessent ha afirmado que un revés de la Corte Suprema sería terrible para el Tesoro por la devolución que supone lo recogido en los aranceles. ¿Cuál es la principal preocupación, Ana? Pues Juliana, la primera y mayor preocupación es perder una fuente de ingresos del Estado cuando además se ha aprobado este mismo año una fuerte rebaja de impuestos con la llamada Big Beautiful Bill. Es algo que ha puesto muy nerviosos a los inversores en deuda pública porque estos impuestos a las importaciones van a ayudar a rebajar el déficit público, según ha estimado la Oficina Presupuestaria del Congreso, en $4 billones en la próxima década. Si se eliminan estos ingresos, o bien se sustituyen por otros impuestos, otros tipos de aranceles, o se emite más deuda pública en un país que ya debe $36 billones. El temor a un mayor problema fiscal en este momento está activado, sobre todo cuando en todo el mundo parece que hay una mayor aversión al riesgo a la deuda de largo plazo por parte de los inversores. Si el Supremo, que el miércoles tiene que decidir si acepta o no el caso, decide sobre el 70% de los aranceles en marcha y se estima que puede devolver de momento unos $70.000 millones. La otra preocupación de Bessent es la debilidad con la que se queda Donald Trump a la hora de negociar. Bueno, Ana, y a todas estas, ¿a quién se devuelve el dinero? ¿A los exportadores, a los importadores, a los consumidores? ¿Quién está pagando los aranceles en este momento? A la hora de explicar quién paga estos impuestos a las importaciones, la administración de Trump siempre ha presentado los aranceles como una penalización a los exportadores y sin duda es un golpe para su competitividad, pero si tienen que recibir este dinero, lo harán quienes tengan los recibos de aduanas y en su mayoría van a ser las empresas importadoras que podrán tener una inyección de liquidez. En los resultados empresariales se ha visto hasta ahora cómo muchas de estas empresas han absorbido los costes de estos aranceles y han trasladado a sus consumidores una parte. No es el caso de los pequeños negocios en cualquier caso. Ahora bien, las cifras de inflación están mostrando cómo se empiezan a pasar estos costos y de hecho se calcula que hasta un 80% ya lo están pasando los consumidores. Estos no van a recibir el dinero. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Gracias, Juliana. Donde la economía también impacta la política es en Francia y más detalles con Javier. Un país en crisis política, Juliana. François Bayrou, primer ministro de Francia, perdió este lunes una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Con él cae un gobierno que apenas duró 9 meses, en los que permanentemente fue cuestionado por sus planes para reducir el gasto público. 364 diputados le negaron la confianza, tan solo 194 se la concedieron. Bayrou impulsaba políticas de austeridad para hacer frente, según defendía, al aumento de la deuda. Está previsto que presente su renuncia al presidente Emmanuel Macron este martes en la mañana. El Elíseo dijo que Macron nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días. Bayrou es el tercer jefe del gobierno francés en el último año. El pronto ex primer ministro consideraba imprescindible su plan de austeridad. Antes de este programa hablé con la periodista Leticia Fuentes, quien cubrió la votación para nosotros desde la Asamblea Nacional de París, y le pregunté qué llevó a esta nueva crisis política y qué tan probable es que esos problemas de fondo se resuelvan. Bueno, pues esta crisis política nace en parte y principalmente por esos presupuestos de 2026, los mismos que hizo caer a su antecesor, Michel Barnier. De hecho, fue el primer ministro más fugaz de la Quinta República, que también cayó en una moción de censura intentando aprobar unos impopulares presupuestos de 2025. Ahora se plantea un escenario complicado porque esos presupuestos son necesarios para reducir la creciente deuda que tiene Francia, pero sin gobierno esos presupuestos ahora mismo quedan en el aire, quedan congelados y habrá que ver si el próximo primer ministro decide retomar el proyecto de esos presupuestos o decide, sin embargo, presentar su propio plan presupuestario. Lo que sí está claro es que el tiempo corre en contra de Francia, ya lo han dicho los expertos esta última semana y lo ha recordado el primer ministro en su último discurso aquí en la Asamblea Nacional. Se necesitan unos presupuestos para sacar a Francia de esa crisis política, pero también económica.
Y las autoridades de Israel reportan que al menos 6 personas murieron y 12 más resultaron heridas tras un tiroteo en Jerusalén. El incidente tuvo lugar en un concurrido cruce de la entrada norte de la ciudad en una calle que lleva a asentamientos judíos en la ocupada Jerusalén Oriental. La policía identificó 2 atacantes palestinos y habla de un atentado terrorista. Soldados desplegados en el lugar del tiroteo mortal en Jerusalén, donde más temprano 2 atacantes abrieron fuego en una parada de autobús, matando e hiriendo a varias personas. Imágenes inquietantes muestran a personas corriendo para protegerse mientras se escuchan los disparos. Iba caminando en esa dirección cuando escuché disparos. Corrimos y nos tiramos en el suelo. Luego regresé para ayudar. Usamos cinturones para bloquear las arterias de los heridos. La policía afirma que un agente de seguridad y un civil respondieron rápidamente con fuego, matando a ambos atacantes. La policía israelí calificó el hecho como un ataque terrorista. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acudió al lugar y describió la violencia como una guerra en varios frentes. Ahora estamos tras la pista, sitiando los pueblos de donde proceden los asesinos, y atraparemos a todos los que los ayudaron, a quienes los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras. Quiero decirlo tan claro como pueda, estos asesinatos, estos ataques en todos los frentes no nos desalentarán. El ataque de este lunes es el tiroteo más mortífero que ocurre en el país en casi un año y deja a las familias sumidas en la tristeza y el luto. Y mientras tanto, en España, el presidente del gobierno acusó a Israel de exterminar a personas indefensas en Gaza. Pedro Sánchez anunció una serie de medidas encaminadas a presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu en medio de su campaña contra la organización islamista Hamás, considerada terrorista por varios países. Entre las medidas se incluye un decreto para formalizar un embargo total de compra y venta de armas a Israel. Sánchez también anunció medidas para evitar que barcos o aviones con combustible o armamento para el ejército israelí puedan atracar o aterrizar en España. El presidente del gobierno español se refirió hoy por primera vez con la palabra genocidio a la ofensiva militar israelí en Gaza. Israel ha acusado al gobierno español de antisemita y corrupto y prohibió la entrada al país de 2 ministras españolas. Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar. La mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Cientos de personas recibieron en Túnez al barco de ayuda humanitaria que transporta activistas pro-Palestina, entre ellos Greta Thunberg. La nave se unirá a la flotilla con destino a Gaza que busca romper el bloqueo israelí de la franja. Los organizadores afirman que más de 130 personas se unirán al convoy en Túnez. En Noruega, el bloque de izquierda, liderado por el Partido Laborista, ganó las elecciones legislativas con más del 49% de los votos. El resultado garantiza la continuidad del oficialismo en el poder, pero marca un avance importante de la derecha populista que promueve políticas antimigratorias. Esa facción se queda con al menos 80 de los 169 escaños en el Parlamento, consolidándose como la sólida segunda fuerza del legislativo. En Estambul, la policía bloqueó la sede del principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, cuya figura más destacada es el depuesto y detenido alcalde Ekrem İmamoğlu, considerado el principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La sede amaneció el lunes rodeada por la policía, sin internet ni posibilidad de acceso físico, tras una noche de choques entre manifestantes y fuerzas del orden. Un interventor designado por la Fiscalía debía asumir el control del partido, pero los socialdemócratas lo rechazan y denuncian que la medida judicial busca debilitar a la principal fuerza opositora que ganó impulso tras triunfar en las elecciones municipales del año pasado. Las encuestas sitúan al CHP por primera vez en décadas por delante de la formación islamista del presidente Erdogan, que gobierna Turquía desde 2002.
Al menos 10 personas murieron, más de 40 resultaron heridas en un accidente vial a unos 130 kilómetros de Ciudad de México. El percance ocurrió en el municipio de Atlacomulco cuando un tren de mercancías embistió a un autobús de 2 pisos en un cruce cercano a una zona industrial. Imágenes difundidas en redes sociales y medios mexicanos muestran cómo el autobús intentó ganarle el paso al tren para acabar siendo embestido y arrastrado por el ferrocarril. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó este lunes el despliegue de 25.000 militares en las fronteras del país con Colombia y en el Caribe. La movilización refuerza las operaciones en Táchira o Zulia, entre otros puntos, donde están las principales refinerías de petróleo del país. El anuncio llega tras crecientes tensiones con Estados Unidos, cuya flota naval patrulla aguas cercanas. Washington no descarta ataques contra objetivos vinculados al narcotráfico en territorio venezolano. La semana pasada, el Departamento de Defensa estadounidense hundió un bote con los 11 presuntos traficantes procedentes de Venezuela. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que el despliegue incluye medios navales, fluviales y drones. En Colombia fueron liberados este lunes los 45 militares secuestrados desde el domingo por comunidades del departamento del Cauca. Ello cuando participaban en una operación contra el grupo Carlos Patiño, disidencia de las FARC vinculada al narcotráfico. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el hecho en su cuenta de X como una demostración de la debilidad de estas estructuras armadas y aseguró que el Estado no responderá con violencia contra civiles, sino con la orden de, citamos, liberar al país de las mafias. El Cauca es uno de los bastiones del narcotráfico en Colombia. En esa misma zona, el ejército ya había desplegado operativos militares contra las disidencias del Estado Mayor Central que utilizan comunidades locales como escudos humanos. Y antes de irnos, muchos hablan de él, pero su identidad sigue siendo un misterio. Les hablamos del artista callejero británico Banksy, conocido por sus grafitis políticos. Este lunes volvió a actuar en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia. La pintura, que se viralizó en redes sociales, representa a un juez golpeando con el mazo a una persona que sostiene una pancarta manchada con sangre. La obra, que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia, aparece 2 días después del arresto de casi 900 personas durante una manifestación en Londres en apoyo a la organización ilegalizada Palestine Action. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y buscarnos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.